Pinta en verde. El campo llega a San Isidro optimista en sus previsiones de cosecha. Podría superar los 6 millones de toneladas. Por eso hoy le piden al santo que el tiempo no se tuerza. No han podido sacarle en procesión, pero sí honrarle, como en Dueñas, desde los balcones. Hola, ¿cómo están? Y contra la explotación laboral en el campo, importante operación de la policía. Ruth García, Medina del Campo, Valladolid. La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación laboral en esta localidad. 11 personas han sido detenidas, la mayoría de nacionalidad rumana. Sometían a sus víctimas a largas jornadas de trabajo sin derecho a vacaciones ni días libres. En unas horas, el Ministerio de Sanidad confirmará las nuevas zonas que pasan a la fase 1 el lunes, pero también acordará con las comunidades cuándo usar la mascarilla. Ana Rayaces, Consejería de Sanidad. Sí, esta tarde el Ministerio no solo tendrá que decidir si pasan de fase o no esas 42 zonas básicas de salud que propone la Junta, también quiere conocer la opinión de las comunidades autónomas sobre la obligatoriedad de usar las mascarillas en los espacios públicos. Recordemos que por ahora solo estamos obligados a llevarlas en el transporte público. La consejera de Sanidad insiste, hay que usarlas, sí, pero solo cuando no se cumplan los 2 metros de distancia social. Y atentos a esta imagen que nos llega desde el centro del lobo ibérico de Castilla y León. Casi excepcional que podamos ser testigos de un momento como este. La loba jara parió ayer 3 crías. Luego les damos más detalles. Explotaban a trabajadores del campo y los tenían hacinados en pisos de Medina del Campo, en Valladolid. Hay 11 detenidos. Ruth García, les obligaban a trabajar en largas jornadas sin descanso. Sí, Alejandra, les obligaban a trabajar en jornadas de hasta 12 horas. Les pagaban 5,5 euros por hora. Eso cuando les pagaban. Además, tenían que abonar una cuota de 150 euros por una manutención que, por cierto, dejaba mucho que desear porque en ocasiones tenían que dormir en el suelo. Las detenciones se produjeron en el mes de marzo, aunque la investigación comenzó en noviembre. Este es el momento en el que la policía detenía a los cabecillas de la red de explotación laboral. 11 detenidos, 10 de nacionalidad rumana y 1 hondureño. Estas organizaciones operan más o menos siempre de la misma manera, utilizan a gente que en su país de origen tiene necesidad, les ofrecen un trabajo digno en España. Así es como les captaban. Tras pagarles el billete de autobús hasta España, les trasladaban hasta esta vivienda donde vivían hacinados. En ocasiones dormían hasta 6 personas en una habitación. Aparte de que les pagan poco, además de ese poco que les pagan, tienen que pagar todas esas necesidades básicas de alimentación y de vivienda. Las víctimas no solo vivían en este chalet, algunos estaban alojados en distintos pisos del municipio. En ocasiones sí que se han recibido avisos de algunos vecinos por problemas con otros vecinos y demás, pero por nuestra parte, por parte del ayuntamiento, no se había detectado que esto fuera una trama y una mafia. En los registros domiciliarios intervinieron más de 20.000 euros y 5 vehículos. La investigación en la que ha participado la Interpol sigue abierta. Esta operación se produjo en marzo, pero la conocemos hoy y llamativamente horas después de que el campo haya mostrado su malestar por la campaña de inspección que quiere llevar a cabo el Ministerio de Trabajo. Campaña para detectar casos de esclavitud o prácticas similares en explotaciones agrícolas. Son mentira, miente, es desconocedora del sector. Y lo que yo le tengo que decir es que, mire, en Castilla y León hay aproximadamente 40.000 agricultores autónomos y tenemos 20.000 trabajadores. El trabajador que entra en el campo, a los 4 días de estar en nuestra explotación, deja de ser trabajador y pasa a formar parte. La ministra ha desbarrado, totalmente. Yo no digo que este sea un sector perfecto. Todo el mundo pues tiene garbanzos negros, ¿no? Y todo el mundo pues puede darse un caso, pero eso no quiere decir que sea la generalidad.
15 de mayo, San Isidro Labrador confinado, sin posibilidad de romerías ni procesiones. Hemos visto bendiciones como esta a la puerta de la iglesia parroquial de Santa María, en la localidad de Cacabelos, adornada con algún pétalo de flor y rama de cerezas que ya se han empezado a cosechar en la comarca del Bierzo. Hasta luego, Peque. Chao. El santo tendrá que esperar a mayores celebraciones, pero las plegarias sí que las hemos escuchado hoy. El campo no pide agua este año, sino tiempo suave que no malogre una cosecha que pinta muy bien de entrada, después de que la pasada estuviera marcada por la sequía. Se podrían superar los 6 millones de toneladas. Felicitar a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León y pedirle a nuestro santo patrón que mantenga alejadas las tormentas de nuestros cultivos, que celebraremos San Isidro en cuanto podamos. Las perspectivas son muy buenas. La sanidad, en términos generales, también. Los trigos han tenido algún problema, pero se han tratado y bueno, están recuperándose y empezamos a pensar que puede ser un año muy bueno. El de este año es un San Isidro sin misas ni procesiones, pero el campo no olvida a su patrón. Que no nos dé una tormenta, que no se nos suban mucho las temperaturas y que los precios que lo suban poquito, que ahí sí nos va haciendo falta. A mes y medio de comenzar la cosecha, en nuestra comunidad podría acercarse a los 7 millones de toneladas de cereal. Es un 18% más que la media de la última década y superior a los 5 millones del año pasado, marcado por la sequía. Ahora es que no se tuerza con heladas o alguna tormentas de estas que te traen un granizo y te la arrasa todo, pero bueno, de momento la cosa pinta muy bien, la verdad. Por provincias, todas menos Burgos y Soria prevén aumentos de la producción, algo más del doble esperan en Salamanca o casi un 30% más en Valladolid. Pienso que dan de 5 a 6.000 kilos bien. Igual a los trigos que a las cebadas. Pero también existen riesgos como las altas temperaturas, las plagas que ya se dan en algunos casos o la caída de precios. Miguel Ángel recibe hoy por tonelada 3 euros menos que la semana pasada. Cuando llegue la época de segarlo, pues en torno a las 25 pesetas, que es lo que nos tienen ya sentenciados, en vez de estar a 30, a 35 que como debiera de andar. El campo está espectacular, pero las próximas semanas serán decisivas. La cosecha en Salamanca va a ser histórica, pero la cotización de los cereales sigue en caída. Se deja casi un 10%. Según la Mesa del Cereal, se debe a la escasa demanda de empresas cerveceras y de bioetanol. La cebada ha tenido desde el día 9 de marzo, lunes al 11 de mayo, lunes también, en 2 meses, pues incluso 15 euros de diferencia en la tonelada. El campo es un sector básico, pero también a la vanguardia. Una empresa burgalesa está dedicada a la tecnología de algas marinas y microorganismos. Están consiguiendo que den muy buenos resultados en los cultivos. El mar y la tierra se dan de la mano en la biotecnología aplicada a los cultivos. Estas tierras de vez han sido tratadas con algas marinas que actúan como bioestimulante y ayudan a la planta a tener un mejor rendimiento agrícola. Le da a la planta un vigor, una defensa contra el estrés, ya sea de condiciones en un año como este con tantas lluvias, y al final un aumento de la cosecha, que es el objetivo final. En nuestra región las aplicaciones en algas se están utilizando por el momento en cultivos de cereal, forraje y patata. Bien en el momento de la siembra, en la línea de siembra, o aplicándose en los estadios iniciales del cultivo, notando incrementos en producción entre un 5 y un 10% y también un desarrollo vegetativo mayor de la planta y mejorando el estado sanitario de la propia patata. Ficosterra es una empresa burgalesa implantada en toda España. Sus productos con principios activos también están pensados para optimizar el rendimiento del suelo. Basados fundamentalmente en microorganismos que lo que van a hacer es ayudar a toda la regeneración de los suelos, ayudar a que los suelos sean mucho más fértiles y más productivos. Defienden una agricultura 100% orgánica que cada vez cuenta con más adeptos. Queda mes y medio para San Pedro, la fecha en la que se celebra la Feria del Ajo en Zamora, donde 300 agricultores venden tradicionalmente su producción.
Este año no se podrá llevar a cabo en la calle de las Tres Cruces. Desde COAC proponen que la feria no se suspenda y que se traslade al pabellón del recinto ferial de Ifeza, un lugar que podría acoger esa cita con garantías de seguridad. Se pretende que los ajeros salven así la campaña sin recurrir a intermediarios que no comprarían toda la cosecha ni tampoco al mismo precio. Si hablamos de un 40 o 50, ya te das cuenta que vamos a perder el otro 60%. Entonces es muy difícil llegar al consumidor a través de estas vías, porque mucha gente que compra 2 o 4 hilos, pues pasa el tema, va a las fruterías, coja a temporadas y tal. Y sin embargo, con estas opciones, pues la gente que viaja de otras provincias y demás, pues pueden adquirir el producto. Esta nota de prensa de la patronal de Valladolid ha generado una cascada de críticas a nivel nacional incluso. En ella lamentaba que se estuviera retrasando el avance de fase en la desescalada porque la Junta contabilizaba a los mayores fallecidos en residencias. A su modo de ver, un colectivo no productivo desde el punto de vista económico. El malestar causado por estas palabras la llevaron a rectificar horas después. Hoy la Junta no ha querido ahondar más en ello. Dice que se queda con las disculpas posteriores de la patronal vallisoletana emitidas en otro comunicado. La amenaza de cierre de Nissan en Barcelona inquieta en Ávila por lo que pueda suponer para su factoría. El Gobierno de España reconoce que el futuro de la planta catalana le preocupa. La Junta de Castilla y León, por su parte, transmite tranquilidad en nombre de Renault porque sus plantas en la comunidad, dice, son de las más competitivas del mundo. Nuestra principal garantía es el hecho de que los trabajadores y las plantas son de los más competitivos y, por tanto, la competitividad de la alianza Renault-Nissan pasa necesariamente por esa colaboración que siempre ha existido y esa vinculación entre Castilla y León y Renault-Nissan. Es de una enorme preocupación, no para el Gobierno, yo creo que para nuestro país el impacto es de largo alcance. Es una competencia de la ministra de Industria con la que estamos desde el Ministerio de Trabajo completamente coordinados y, desde luego, ojalá que los peores designios no se cumplan. En Ávila, la noticia del posible cierre de la planta de Barcelona preocupa en una ciudad que tiene como principal industria la factoría que Nissan posee en el polígono de las Hervencias y que está inmersa en un proceso de reconversión. La mirada ahora se centra en los planes globales de la multinacional. El próximo 28 de mayo, Nissan celebrará junta de accionistas en Japón para definir un plan global de reestructuración, algo que será decisivo para la planta de Barcelona, cuyo futuro está en el aire, pero también para la factoría ubicada en la ciudad amurallada. El plan global pues no le conocemos, o incluso la dirección a nivel nacional no le conoce, y lo que sí que estamos intentando que alguien a alto nivel pues nos facilite esa información para que nos garantice precisamente que el plan de Ávila sigue hacia adelante y que sean contundentes en esta afirmación. De momento en Ávila el 70% de los trabajos que se realizan en la planta son para Renault, entre ellos la puesta a punto de vehículos de ocasión y la actividad de recambios. A día de hoy, ya con el mismo número de trabajadores que antes de que se decretase el estado de alarma, es decir, unos 250. En estas semanas se están recuperando un poco las producciones que estaban perdidas. Recordar que justo las semanas antes no complementábamos las producciones que había en esas semanas, y ahora digamos que estamos en el periodo de recuperar esas producciones que se realizarán a lo largo del mes. Pendientes de que se defina el plan global de Nissan, confían en que Ávila siga adelante. No es el único rumor que está recogiendo la prensa internacional sobre las fábricas de coches. Algunos hablan de relocalización en Francia de la producción de Renault, Citroën o Peugeot, a raíz de unas declaraciones del ministro de Finanzas francés, o el último publicado por el británico Financial Times, de que la producción del Kadjar y el Captur podría irse a la planta de Nissan en Reino Unido. Ambas cuestiones han sido desmentidas por Renault, que aún está a la espera de que su nuevo presidente, Luca de Meo, llegue en julio. Y nos preguntamos a qué responden estas informaciones. ¿Qué es eso de la relocalización? Un término que empezamos a escuchar a gobiernos como el francés.
La crisis del coronavirus ha reducido el mercado mundial y empezamos a ver cómo se recoloca la producción en la automoción, que nos afecta, pero de forma global en todos los sectores. Pedro Hojas, secretario general de FICA UGT. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué escenario como país nos enfrentamos? En España no hay centros de decisión. Pues sí, nos enfrentamos a una situación muy complicada, que ya la teníamos antes de esta pandemia, y es de que en estos momentos el efecto sede de las empresas o centro de decisión de las empresas, como ya llevamos mucho tiempo diciendo, no se encuentra en España, de las grandes multinacionales, y eso nos lleva a que esta pandemia a nivel global pues está llevando a reubicación de producciones, dado que los gobiernos están inyectando dinero a las empresas para mantenerlas a flote, y por desgracia pues estamos volviendo a populismos o a temas de nacionalismos que en teoría en la Unión Europea no debieran existir. Confiamos en que esto sea solo no sé si llamarlo globosonda, pero por desgracia es algo que está en el debate. Estas declaraciones del ministro francés y otras que hemos visto en Alemania de volver a reubicar o a renacionalizar producciones, y claro, España, repito, estamos en una situación muy peligrosa y muy de debilidad si esto se lleva a efecto. Por lo tanto, confiamos en que la normativa de la Unión Europea no deje que esto sea el ejemplo y esto sea lo que cunda en la Unión Europea. Lo estaba apuntando usted, no estamos en las mismas condiciones de partida que Francia o Alemania, por ejemplo, pero ¿qué podemos hacer en España para que la producción no se mueva? ¿Cómo se le ofrece un entorno amable, como apuntan desde UGT, a la industria? Bueno, ese entorno amable yo creo que estamos muy cerca de conseguirlo, ¿no? Es decir, tenemos unos trabajadores que están bien formados, bien cualificados, tenemos flexibilidad que hemos negociado en la mayoría de empresas, ya sea del auto o de otros sectores productivos, tenemos un buen entendimiento y un buen diálogo social en esas plantas. Lo que necesitamos ahora es que las administraciones, en una situación como esta, estén a la altura y den respuesta a las necesidades que pueden tener las empresas, porque no nos podemos engañar, en estos momentos el mercado está muy parado, ya no es un problema de producir más o menos, sino que en muchos casos las producciones no tienen salida, y entonces tenemos que buscar esa flexibilidad y ese entorno amable y favorable para que las empresas se puedan seguir manteniendo en nuestro país. Es lo que necesitamos en estos momentos. Si no mantenemos el tejido productivo de nuestro país, no habrá puestos de trabajo, y por mucho que nos empeñemos en fomentar el turismo, abrir los bares, abrir la hostelería, si no producimos, si no salvaguardamos el sistema productivo de nuestro país, tendremos problemas gravísimos de aquí en adelante de cara a la situación social que se va a venir en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos que medidas y actuaciones que se están llevando a cabo tengan una duración más larga en el tiempo, que tendremos que renegociar, pero tenemos que conseguir que no se nos vayan las industrias y tenemos que seguir siendo productivos en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental y tenemos que conseguirlos entre todos. Por nuestra parte siempre hemos estado preparados para ayudar, para tomar las decisiones que haya que tomar conjuntamente con las empresas y las administraciones, y en eso debemos de estar todos, trabajar unidos para conseguir mantener las industrias en nuestro país. Sí, señor Hojas, es que tenemos el tiempo muy reducido y entonces sí que queremos abordar también lo más perentorio. Le invito a que escuche estos datos que nos trae nuestra compañera Lidia Corral. Siguen aumentando las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. En Castilla y León ya se han tramitado más de 33.000, con 192.000 trabajadores afectados. Los sectores más castigados, la hostelería y el comercio, seguidos muy de lejos de la construcción, la industria manufacturera o los servicios sociales. Por provincias, las que más se han solicitado han sido en Valladolid, en León y en Burgos. Y a esto, señor Hojas, podemos añadir otro dato más. 300.000 trabajadores sin cobrar los ERTE todavía. ¿Qué les decimos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el SEPE tiene que seguir agilizando lo máximo posible
para conseguir pagar rápidamente la cobertura social, la cobertura de los ERTEs que tiene que desembolsar. No es de recibo que estemos en esta situación, pero quiero recalcar que no es un problema de los trabajadores del SEPE, es un problema de tramitación entre administraciones. Tiene que autorizar o reconocer el expediente la comunidad autónoma, tiene que llegar al Ministerio, por lo tanto no es un problema de los trabajadores del SEPE, quiero dejarlo muy claro, pero sí de agilidad y de sistemas informáticos probablemente, y no podemos continuar sin que los trabajadores hayan cobrado ya su prestación por desempleo a la que tienen derecho. Y con respecto al número, pues es evidente, ¿no? Pero es una herramienta muy importante que está funcionando muy bien para evitar los despidos. Lo que tenemos que ser capaces es que este acuerdo que se ha firmado este lunes entre la COE y las dos organizaciones sindicales, pues tenemos que hacerlo que sea más duradero en el tiempo. No nos vale con que finalice el 30 de junio, ahí no van a acabar los problemas de las empresas, más bien al contrario, vamos a tener que hacer una escalada progresiva para retomar las actividades y ahí necesitamos que estos ERTEs apoyen a los sectores industriales. Repito, está muy bien que apostemos por la hostelería, que demos soluciones al comercio, pero como perdamos el tejido productivo de nuestro país, vamos a tener un problema social y un problema muy grave, porque todo el resto de sectores van detrás de lo que pase en los sectores productivos de producción de bienes en nuestro país. Tenemos que apoyar a la industria, tenemos que conseguir que las industrias sigan en nuestra comunidad, en nuestro país, y es lo que tiene que ser fundamental. Y ahí los ERTEs tenemos que extenderlos progresivamente, probablemente reduciendo la cantidad de ayudas, incentivando a que los trabajadores se vayan incorporando en sus puestos de trabajo, pero esto no es flor de que acabe el 30 de junio. Esto va a durar muchísimo tiempo y tenemos que procurar tener soluciones para ello. Tenemos entendido que la próxima semana se van a reunir ya con la ministra para abordar esta ampliación de los ERTEs, pero nosotros nos preguntamos hasta qué momento el Estado puede hacer frente a este desembolso. ¿Cuánto tiempo más se puede prolongar esta situación? Pues evidentemente, si dependemos exclusivamente de los fondos del Estado español, probablemente estemos ya superando las cifras que podamos desembolsar en esto. Pero ahora bien, necesitamos que la Unión Europea, como se está exigiendo a nivel de todos los países, sea la que inyecte fondos para estas cuestiones sociales. Es muchísimo mejor que los trabajadores estén en ERTE con suspensión de contratos y ayudemos a las empresas sin hacer despido, sin despedir a nadie, ayudemos a que vuelvan a su actividad, a unos índices de actividad normal, que por desgracia tener que pasar a ERES, que nos podemos encontrar, si no lo hacemos bien, en este otoño-invierno con muchos ERES, extinción de contratos, donde los trabajadores pasarían a desempleo. Por lo tanto, dependemos muchísimo de que la Unión Europea esté a la altura de las circunstancias y apruebe las partidas presupuestarias tan importantes que se están debatiendo y que yo creo, en este caso sí, no como en la crisis, por desgracia, del año 2008 que no se aprobaron, pero en este caso todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que apostar socialmente por ayudar a los trabajadores y ayudar a las empresas para que la economía siga moviéndose. Quedan muchas cuestiones por abordar, nos encantaría seguir conversando con usted, pero le agradecemos que nos haya atendido en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Seguimos adelante y nos llegan precisamente buenas noticias en materia laboral. La compañía Nervión comunica a la plantilla, que son 29 trabajadores, que con motivo de la finalización del contrato del servicio de limpieza industrial en la térmica de Compostilla, en El Bierzo, se ve obligado a tramitar un procedimiento de despido colectivo. La empresa ha fijado la primera reunión negociadora el 22 de mayo, una negociación, dice la parte social, muy perjudicial para toda la plantilla. Que empezaron a trabajar en la empresa en el año 81 y que siempre han estado en las distintas empresas de servicios aquí. Y ahora los quieren largar a la calle pues con 20.000 euros, con lo cual no entendemos nada. No entendemos nada porque además se suponía que esta empresa no iba a finalizar su contrato el 30 de junio. El presidente de la Junta ha animado a los agentes sociales a hacer aportaciones al futuro pacto por la reconstrucción. En una nueva reunión del diálogo social para abordar la nueva situación, ha asegurado que el 90% de las medidas acordadas ya están puestas en marcha y ha anunciado que se convocará la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
La pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas. El simple hecho de ir a comprar ropa a una tienda ya no es igual. Lejos de las aglomeraciones y de las colas en la caja, la imagen actual es muy diferente. Hoy hemos acompañado a una clienta con cita previa para comprobar cómo hay que hacerlo y qué medidas de protección hay que seguir. Patricia le da la bienvenida a su clienta. Buenos días. Un segundo, Bego. Ahora la manera de entrar a su tienda es diferente. Te voy a desinfectar las suelas, lo primero, ¿vale? Y la otra. Dentro hay dos opciones, utilizar guantes o lavarse las manos con hidrogel. Pues ya está, si prefieres ir así, fenomenal. Pero la mascarilla sí es obligatoria. Las pedimos que por favor tienen que traer mascarilla. Y aquí las van a vender a juego con la prenda. Y además va a ser un complemento, yo creo que para una temporada. Begoña es una compradora fiel de Patricia. Pensé en eso, en venir a verla y bueno, y apoyarla, porque sé que son momentos complicados. Y se lo pone fácil a la hora de elegir. Esta solo tiene que pasar al probador, eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad. No te quites la mascarilla, ¿vale? Como ven, todo el proceso se hace con mucho cuidado, solo con una compradora en el establecimiento y siempre con cita previa. Hasta luego. Pero el trabajo de Patricia no acaba aquí, ahora toca desinfectar la tienda. Y también la ropa que se haya probado la clienta, que quedará apartada durante 72 horas. Así es como se enfrenta Patricia a su vuelta. Nunca había estado cerrada tanto tiempo. También emocionada y con optimismo. La aceptación ha sido por parte del público muy buena. Porque esta nueva temporada ir de compras será toda una experiencia. En unas horas tan solo conoceremos qué nuevas zonas de la comunidad pasan a fase 1 a partir del lunes. Veremos si el Ministerio acepta la propuesta de Castilla y León al completo o no. Lo que ya sabemos, Ana Rayaces, es que nuestra comunidad ha pedido medidas de alivio para las zonas que sigan en fase 0. Sí, lo que se busca es relajar algunas de las restricciones de los municipios que siguen en la fase 0, es decir, la mayoría de Castilla y León. Sería como pasar a una especie de fase 0,5 y así aliviar la situación económica. Si el Ministerio finalmente lo aprueba esta tarde, también en la fase 0, atención, podremos salir al campo. Los concesionarios podrán abrir sus puertas, eso sí, con cita previa, y no hará falta pedir esta cita si queremos ir a un establecimiento de menos de 400 metros cuadrados. Nosotros hemos propuesto y el Ministerio ha dicho que se podía hacer, que podíamos plantear medidas de alivio para la fase 0. Esas medidas de alivio que nosotros hemos planteado, evidentemente, se extenderían a toda la comunidad, excepto que hubiera alguna zona terriblemente contaminada que tuviéramos que aislar, pero en principio lo aplicable a la fase 0 en las medidas de alivio, pero evidentemente yo no conozco si finalmente aprueba el Ministerio nuestras propuestas o va a sacar él unas propuestas nuevas. Medidas de alivio baraja también el Gobierno para Madrid, pero sin pasar a la fase 1. En cualquier caso, la información la conocerán esta tarde las comunidades autónomas en la reunión que tienen con el ministro de Sanidad. Álvaro Elúa, ¿a qué hora podremos tener las primeras noticias? Sí, buenas tardes, Alejandra. La reunión comienza a las 4:30 de la tarde y no será hasta bien avanzada la tarde cuando conozcamos qué nuevos territorios avanzan de fase. A estas horas los técnicos de aquí del Ministerio de Sanidad siguen analizando toda la información. Se prevé que sea un consejo donde también se clarifique si las mascarillas pasan a ser de uso obligado, una posibilidad que se tanteó en una reunión interterritorial el pasado lunes con disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas, casi las mismas que existen también entre los expertos. Madrid encabezó la petición y Sanidad ahora se lo está pensando. Mascarillas obligatorias incluso en la calle. Que el uso de las mascarillas debería ser obligatorio, cuando menos en la utilización de los espacios públicos, así como, por supuesto, en recintos cerrados. Entre los ciudadanos, opiniones dispares. No, me parece muy cómodo. Por lo que he oído y leído, que sí es conveniente. Empieza el buen tiempo, sabemos todo que todo el mundo va a estar en terrazas y demás. Lógicamente, si te estás tomando algo, la mascarilla no. Más allá de la calle, ¿qué dicen los expertos? La Sociedad Española de Medicina Preventiva no las recomienda. Si mantenemos la distancia social, si respetamos las medidas de higiene que todos conocemos, si somos capaces de actuar con educación sanitaria,
no sería necesario, por tanto, no seríamos partidarios de obligar a las mascarillas. Otros expertos creen que al no existir inmunidad de grupo son necesarias siempre. Si el 60 y pico % de nosotros al menos llevamos mascarillas en lugares públicos, llegaríamos a crear de alguna manera una barrera equivalente al haber conseguido esa inmunidad de grupo. En todo caso, muchos expertos echan en falta campañas de concienciación al respecto. De esta afirmación... No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. A esta otra... El uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable. Han pasado más de 2 meses y un sinfín de dudas sobre qué hacer con ellas. Desde el principio los médicos advertían de que no eran infalibles. Vas a evitar muchas más veces el contagio lavándote las manos que no llevando una mascarilla. Pero sí son eficaces para no contagiar al resto. Aquellas personas que pueden estar infectados de forma poco aparente, con una sintomatología muy leve, no contagiaran a otras personas. Durante el mes de marzo las farmacias se quedaron sin ellas ante el caos de la población por conseguir una. Desde la Junta y el Gobierno central descartaban su uso imprescindible. El utilizar mascarillas de manera generalizada no está indicado. Pues si no se la quiere poner, pues no se la pone. Pero con el paso de los días se recomendaron con mayor fuerza. Nos enseñaron incluso a ponérnosla, pero para entonces había un problema. ¿Cómo las vamos a conseguir si vas a la farmacia y no hay? Y en cuanto se permitió a la gente salir a la calle, el Gobierno dio un paso más. La obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. De no ser necesarias a ser muy recomendables, todavía no han llegado a ser obligatorias, al menos hasta el día de hoy. Tras varios días de repunte, el número de fallecidos diarios en España vuelve a situarse por debajo de los 200. Hoy se han registrado 138 muertes. Donde vuelve a producirse otra subida importante es en el número de casos confirmados por PCR. Ya es el 4º día consecutivo en el que la curva vuelve a crecer. Más de 500 personas han dado positivo en nuestro país en las últimas 24 horas. De ellas, 99 se han contagiado en Castilla y León. No se supera la barrera de los 100, pero es el peor dato desde que comenzó la semana. Han fallecido 10 personas en el último día. Estamos más cerca de que esa cifra llegue a 0, porque el número de camas ocupadas en las UCIs por coronavirus ha bajado hasta las 91. La presión asistencial no es la que era hace tan solo unas semanas, pero los mensajes siguen siendo los mismos. Ahora que pensamos ya en ir aliviando el confinamiento, las medidas de precaución son más importantes si cabe para evitar un rebrote. Escuchen al jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Bierzo. No contagiarse, el estar sano, eso es responsabilidad de cada uno. Y no solamente de cada uno, sino que si no cumplimos o no cumple la norma nuestros vecinos, es bueno decirle, oye, mira, vamos a ser todos buenos porque aquí todos estamos en el mismo equipo. A partir de hoy, todo el que entre en España tiene que estar 15 días en cuarentena. Ya la han estrenado los pasajeros que han aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Barajas. El seguimiento de su confinamiento será telefónico. Han aterrizado esta mañana en Barajas procedentes de Estados Unidos y de Cuba, y son los primeros que se someten a la cuarentena impuesta a los viajeros que lleguen a España. Algunos ya saben lo que es, como este leonés que ha estado confinado en Varadero. Cuando cerramos los hoteles hemos estado 45 días en un hotel, todos los asesores extranjeros que trabajamos allá. Se les ha tomado la temperatura a todos y han tenido que rellenar un formulario. Nos preguntaban si habíamos tenido contacto con alguno que haya tuviese tenido COVID-19 o hubiésemos ido a algún hospital. Y te dan unas instrucciones de cómo debes hacer la cuarentena, que te tienes que mantener al tanto del teléfono porque te continuarán llamando cada 3 días. Han tenido que indicar un domicilio u hotel en el que van a pasar los 15 días de aislamiento, del que podrán salir para comprar comida o productos farmacéuticos. No les han indicado ninguna aplicación móvil, por lo que el control será telefónico. Esta cuarentena ha provocado que Francia también haya decidido imponerla a los españoles que entren en su territorio. El elemento de la reciprocidad, aún dentro del marco de la Unión Europea, es algo esencial y razonable. Mientras Alemania ha anunciado que abrirá sus fronteras terrestres a partir del 15 de junio para ciudadanos de la Unión Europea.
Este parque, Ribera Sur de la capital palentina, debería estar un día como hoy lleno de jóvenes celebrando la fiesta de Ita, un evento que organiza cada año los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Reúnen aquí a 10.000 jóvenes con muchas ganas de fiesta. A esta hora estaríamos escuchando música y muchas ganas de diversión. Sin embargo, la estampa es bien distinta. Un parque vacío, libre de personas, de medidas de seguridad, todo por causa, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En Zamora, en el centro del lobo ibérico, la loba Jara ha parido 3 cachorros. Lo que ha durado nuestro confinamiento ha durado también su gestación, 62 días. Ayer daba a luz a 3 lobeznos y esta cámara indiscreta nos permite hoy conocer los detalles del alumbramiento, algo muy difícil de ver. Jara corta el cordón umbilical de cada cachorro, se come la placenta y luego limpia a sus crías recién nacidas. Esta hembra, esta madre loba, tiene una curiosa historia. Fue entregada al centro del lobo de forma anónima, después de haber convivido con una familia que había creído que era un perro. Una imagen diferente, nunca antes vista, y es que este año la tradición se queda en casa. En este 15 de mayo el patrón de los agricultores ha estado mucho menos arropado que en años anteriores. De hecho, aquí en Soria el único acto permitido ha sido el celebrado a la puerta de esta ermita de la Virgen del Mirón, donde apenas 5 personas se han concentrado para ver esta bendición simbólica de campos. Eso sí, respetando las distancias de seguridad y portando mascarillas, una imagen muy diferente. Javier, que es el sacerdote de aquí del Mirón, me llamó y dice, oye, pues bueno, no vamos a hacer ningún acto festivo, pero lo que deberíamos hacer es una bendición de campos. Y entonces pues así hemos hecho. Y además el año que viene volveremos con más ganas y intentaremos pues recuperar el año este que hemos perdido para que la gente vuelva a recuperar esta tradición. Y en Dueñas, en Palencia, también han tenido que suspender la tradicional procesión de San Isidro. Este año no han podido trasladar al santo desde el monasterio de la Trapa, lo hacían salvando la autovía con un recorrido alternativo que ha sido hasta en barca, globo o tren, pero en esta ocasión, y como sigue el confinamiento, le han rendido homenaje, como están viendo desde los balcones. Y nos vamos con una despedida. Ha fallecido el artista valenciano Juan Genovés por muerte natural. Estaba a punto de cumplir 90 años y todavía seguía en activo. Pintor de la posguerra, relator de la lucha antifranquista, su conocido abrazo fue reflejo de la transición española, de la reconciliación. Genovés creía en el poder transformador del arte y fue dando pinceladas hacia un estilo expresionista, buscando la provocación. El valenciano plasmó multitudes que evocaban soledad y reflexión. Ahí tienen algunas de sus obras. Con su recuerdo nos vamos a despedir. Ahora los deportes con Diego Espinilla y más información esta tarde a las 8:30 y durante todo el fin de semana. Regresamos el lunes. Adiós. Ay, 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 toma este vals y este vals. El tiempo de la dictadura. Y este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Sentir otra vez el aire en la cara, el dar pedales sin moverse del sitio, no estar ahí en casa en el rodillo como un hámster. El abulense Diego Rubio ya puede disfrutar del ciclismo al aire libre. Ahora está por ver si habrá o no competiciones en este año 2020. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ciclismo, al igual que el resto de deportes, permanece a la espera de nuevos acontecimientos. Todo apunta a que si todo sale según lo previsto,
La Vuelta a Burgos será la encargada de abrir el calendario de las grandes rondas. El ciclismo ya tiene calendario, reducido y comprimido. El Tour de Francia, bueno, pues será en el mes de septiembre. Después del Tour de Francia serán los campeonatos del mundo, siempre que también se puedan, y a continuación será el Giro de Italia, y la Vuelta a España coincide los últimos 5 días con el Giro de Italia, ¿no? En poco más de 90 días se han agendado las 3 grandes vueltas y más de 20 pruebas internacionales, quizá demasiado ambicioso, viendo la complejidad de un circuito compuesto por equipos y ciclistas de todo el mundo. Cada equipo viene de un país, cada corredor también viene de diferentes países, y la verdad es que va a depender mucho de cómo esté la pandemia en esas fechas, ¿no? Si todo va bien, una de las primeras citas será la Vuelta a Burgos, que llegará con una novedad. Aunque sean World Tour o sean de equipos profesionales, con la autorización del equipo, con la autorización de la Federación Española, pueden competir en carreras nacionales también, ¿no? Prácticamente también para que puedan, bueno, pues entrenar, etc. Ojalá sea así, será el síntoma de que la temporada empezará sobre ruedas. Y en las últimas semanas, los Juegos Militares disputados en Wuhan el pasado octubre se han situado en el punto de mira. Aquella cita reunió en la ciudad china, epicentro de la pandemia, a cerca de 10.000 atletas de todo el mundo. Algunos participantes han asegurado que tras su regreso a casa experimentaron síntomas compatibles con la COVID-19. Hay casos dentro de la propia delegación española. El presidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo, Pedro Retuerto, asegura que se contagió allí, en Wuhan. Otros miembros de la expedición son bastante escépticos con respecto a esta posibilidad. El virus ya estaba por allí y bueno, pues se va incubando y se va pasando de unos a otros. Sí que a otra persona que pues hemos tenido esos síntomas. Más tarde, más temprano los hemos tenido y hemos tenido un tratamiento. Si hubiéramos sido los transmisores reales del coronavirus desde China a España, en una delegación que representa defensa con 170 militares, pues claro, el impacto de baja que hubiera habido en las Fuerzas Armadas Españolas hubiera sido notorio. El comité organizador de Tokio 2020 desconoce todavía el sobrecoste que generará el retraso de los Juegos hasta el próximo verano. El COI anunciaba este jueves una contribución de 800 millones de dólares para cubrir parte de esos gastos. Alrededor de 150 millones se repartirán entre federaciones y comités nacionales para mantener sus actividades y programas de apoyo para los deportistas. Veo grupos de ciclistas, que parece el Tour de Francia, 3 chavales jóvenes corriendo sin respetar su distancia de seguridad, sin mascarilla. Les dices, mira que sois gilipollas, encima te miran. Yo no sé tú, pero yo tengo ganas de ver a mi madre. Y eso no va a pasar hasta que no pasemos a la puñetera fase 1. Y no podemos pasar aquí en Barcelona por culpa de gente como vosotros. Ahí lo han visto, es el enfado del atleta olímpico Carles Castillejo con los runners y ciclistas que incumplen las normas. Con la imposibilidad de viajar entre provincias, son muchísimos los deportistas que se han quedado lejos de sus centros de entrenamiento. Marta Pérez es un ejemplo. La soriana ha vuelto a correr en uno de sus lugares favoritos, el Monte Balonsadero. A Marta Pérez no se le borra la sonrisa de la cara ni atándose las zapatillas, ni simplemente posando para unas fotos o para estirar. La atleta soriana ha visto cómo la temporada se iba al traste, pero ha vuelto a uno de sus lugares favoritos, el Monte Balonsadero. Esto es una maravilla. Los circuitos para rodar, para hacer series, bueno, para todo. Y es verdad que, bueno, pues la tranquilidad y el entorno que hay aquí, pues es muy privilegiado. Trotando por un entorno que forjó a la que ahora es una atleta internacional, la mediofondista se centra en seguir en forma. Lanza un aviso. No está claro que en 2021 puedan volver a competir. Yo no estoy tan segura de que vaya a ser tan fácil volver a organizar unos juegos al año que viene, que no sabemos cómo va a evolucionar esto, qué protocolos va a haber que seguir, es una aglomeración de gente tremenda. El atletismo es su profesión y sin campeonatos se pierden otras muchas cosas. Muchos de los premios o de las becas ADO, demás, dependen de resultados en competiciones internacionales que ahora mismo no tenemos. Entonces, pues sí, claro, nuestro problema es que aunque podamos entrenar, nuestro sitio de luego trabajar, digamos, que son las competiciones, sigue cerrado, sigue cancelado todo. Por el momento seguirá en Soria, en Balonsadero, donde dio sus primeras zancadas que ahora recorre con la esperanza de volver pronto a las pistas.
La demora de la fase 1 en gran parte de Castilla y León está impidiendo el regreso a la actividad de Cultural Leonesa y Real Valladolid Promesa. Recuerden nuestros representantes en el playoff de ascenso a Segunda División. Equipos como Yeclano, Badajoz o Ibiza ya están en su primera semana de trabajo, mientras el conjunto leonés y el filial blanquivioleta deberán esperar al menos hasta el 25 de mayo para comenzar los entrenamientos individuales. Al menos el Promesas tiene a 5 jugadores ejercitándose con el primer equipo. Y de 2 equipos que no pueden regresar a los entrenamientos a otro que ya está trabajando, pero que pierde a uno de sus pilares fundamentales para el desenlace del campeonato. Er Clark no volverá a vestir la camiseta del San Pablo Burgos tras rescindir el contrato que unía a ambas partes en la presente temporada. Las dificultades para volar desde Estados Unidos y la obligación de ponerse otros 14 días en cuarentena nada más aterrizar aquí en España han precipitado esta decisión. Han pasado 23 años de la mítica pelea. Tyson le mordió la oreja a Holyfield en el tercer asalto, lo que le supuso la descalificación y una multa de $3 millones. Pues bien, ambos se están preparando para volver a enfrentarse en un cuadrilátero. Y un último apunte para terminar sobre el caso Oikos. El volcado de información del teléfono de Carlos Aranda descarta por completo el amaño del partido Real Valladolid-Valencia de la última jornada de la temporada 2018-2019 y sí apunta claros indicios del Getafe-Villarreal. Ampliamos esa información a las 9 de la noche con Javier Mardones. Pasen una muy buena tarde. Adiós.